Segunda de Juan. Segunda carta de Juan a la amada señora y a los hijos de aquella amada señora. Capítulo 1, que de hecho es el único capítulo que tiene. Versículos del 4 al 6. ¿Se acuerdan quién era la señora? La señora amada. ¿Y los hijos? Los miembros de la iglesia, ¿cierto? Bien, bien, tienen buena memoria. Vamos entonces directamente al texto. Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos darle gloria con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que el culto no es para nosotros, no es para alegrarnos a nosotros, no es para alabarnos a nosotros, sino que es para usted, para glorificarlo a usted. Pero con ello, Señor, tal cual respondemos nosotros, que nuestro fin principal y más noble es glorificarle a usted, y nosotros nos gozamos de ello para siempre. Esperamos, Padre, que en este tiempo podamos tener un buen tiempo de estudio, donde profundicemos un poco más en lo que usted nos quiere decir por medio de su palabra. Sea usted alabado, y nosotros, Señor, podamos humillar nuestro corazón solamente a usted. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que levante la mano aquí. ¿Quién es padre o madre? ¿Quiénes son padres o madres? A ver. Oye, hay varios. Hay varios padres y madres. Ustedes, por cierto, van a entender mucho mejor la siguiente pregunta. ¿Se han dado cuenta que cuando sus hijos ven a otros niños con juguetes o un dulce u otra cosa que les llama la atención, ellos también lo quieren? Y a veces les molesta si no reciben lo que quieren. A veces incluso hacen berrinches por eso. ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Sí? ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Molestos de repente? ¿Agotados, agobiados? ¿Sí? Pónganme una cara por último. ¿Cómo se sienten pónganme una cara para saber cómo se sienten? ¿Cierto? ¿Incómodo que dice el... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fabián. Gusto, Fabián. Uno se siente incómodo, ¿cierto? Esto, hermanos, es natural en los niños. Es natural. Porque según estudios en la neurociencia, todas estas actitudes fueron aprendidas principalmente de los padres. Consciente o inconscientemente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sus hijos son así porque lo aprendieron principalmente de ustedes. Aquí le echan la culpa al padre, otra a la madre. Pero esto es difícil entenderlo en nuestra mente. Es difícil comprenderlo en nuestra cabeza porque es complicado saber que tus hijos muchas veces pecan por culpa tuya. Es difícil. Y aunque no lo crean, los niños aprenden por dos vías principalmente según este estudio. Imitación y ensayo y error. O sea, por repetición. Por un lado, este estudio es maravilloso porque confirma lo que la Escritura nos enseña. ¿Qué nos enseña la Escritura? Pablo nos dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? Yo de Cristo. Y en Deuteronomio nos enseña a repetir las palabras del Señor. ¿Se fijan cómo la neurociencia confirma lo que la Escritura nos dice? Imitar y repetir. Pero por otro lado, esto es fuerte. Esto es doloroso. Porque no es fácil pensar que nuestros hijos y muchos de los pecados de mis hijos son a causa de la imitación de lo que yo soy. Eso es doloroso. Eso duele. Porque soy yo quien está a cargo de los hijos. Pero esto es un desafío aún más grande, hermanos. Es una carga aún más grande porque no solamente tienes que estar pensando, chuta, tengo que hacer las cosas bien para que mi hijo no peque,
sino también para que mi hijo sea santo. Y esto no va solamente para los padres, sino también para aquellos que viene el bebé en camino, ¿cierto? O incluso quienes han predicado el evangelio a otras personas, quienes están discipulando a otras personas. Son cosas comunes, hermanos. Cosas comunes, pero necesarias. Y esto, sin duda, es una carga sobre nuestros hombros. Es una carga terrible porque estar pensando que, por un lado, mis obras las van a imitar mis hijos y van a pecar a causa de mí, pero por otro lado, mis hijos tienen que ser santos y por lo tanto yo tengo que ser santo, es una carga que muchas veces nosotros tenemos que llevar. Pero no quiero que nos quedemos con la carga. No quiero que usted lleve la carga. No quiero que yo y ustedes llevemos esta carga tan pesada y que a veces nos cansa, nos frustra, nos agota. Por eso quiero que veamos directamente lo que el apóstol Juan nos quiere decir, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. Juan comienza esta sección comentando a la iglesia, ¿cierto? Recordemos lo que ustedes mismos decían. La iglesia era los miembros. La iglesia son todos nosotros, ¿cierto? Entonces Juan comienza esta sección comentando a la iglesia que se alegra porque ha visto a sus miembros andando, caminando, rodeando la verdad. Esta palabra que dice, me regocijé porque he hallado, se refiere a que los cristianos rondaban la verdad, perseguían la verdad, estaban cercanos a la verdad. Y Juan se alegraba por esto. Por eso Juan primero dice, yo me alegro por otros, yo me alegro por ustedes. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuántos de ustedes se alegran con otras personas? O, mejor preguntado, ¿cuándo se alegran? ¿Con quiénes se alegran? Me imagino que ustedes se alegran cuando a la persona que le pasa algo bueno es algún familiar o algún ser querido, ¿cierto? Y en general, si lo miro desde mi punto de vista, en mi vida he sido muy egoísta. En mi vida, visto desde mi perspectiva, yo muchas veces he sido muy egoísta. Como la mayoría de la gente, sin duda, pero en mi caso no solamente era egoísta, sino que además tengo la etiqueta de ser un hombre sin filtro y a veces extremadamente sincero. Algo que el Señor está trabajando, no estoy diciendo que sea bueno. En mi familia, la mayoría de mis tíos, primos, papá, hermana, son demasiado apegados. Tienen una especie de lazo. Pero yo no. Yo soy completamente aparte, yo estoy alejado de ellos. Y hace algún tiempo, mi familia se juntó y hicieron algo súper importante para ellos. Ellos estaban como la fiesta maravillosa de año, la fiesta de la junta familiar. Y adivinen qué pasó conmigo. Dicho a buen chileno, no estuve ni ahí. No estaba ni ahí con esa junta, entonces, ¿qué hice yo? Me junté con mis amigos, salí con mis amigos. ¿Y mi familia qué pasó con ellos? Se enojaron, pero ¿cómo? El Saúl que no se juntó con nosotros, pero ¿cómo? Y mi papá así, puta, este cabro que no. Para los que conocieron a mi papá, puta, este cabro que no. Pero ¿qué pasaba conmigo en mi corazón? Yo no me alegraba ni con ellos, ni por ellos. Y esto es preocupante, hermanos. Entonces mi pregunta hoy, para mí yo del pasado, obviamente no se puede preguntar eso, pero ¿cuál hubiese sido o debiese haber sido la reacción correcta en mí? Haberme alegrado con mi familia, ¿cierto? Eso yo creo que sería lo común. Haberme alegrado con mi familia y haber disfrutado con mi familia, ¿no? El problema estaba en mi poca empatía. Era muy poco empático en aquel entonces. Bueno, todavía me queda algo de eso. Y que no había hecho los mismos lazos con la familia, o con mi hermano, con mi papá. No tenía los mismos lazos que el resto. Y Juan está hablando de esto. Juan está hablando de la familia. Juan está hablando de los lazos que yo genero y creo con esta familia. Él se regocijó, o sea, tuvo una felicidad pacífica. Recordemos que regocijar no es lo mismo que alegrarse. Regocijarse es tener una felicidad pacífica, una felicidad sincera. No es lo mismo decirle a alguien, oh, qué bueno verte, pero en realidad por dentro estoy, oye, oh, qué rico, voy a comer pollo. Es como eso.
El regocijo tiene que ver con algo más sincero, más profundo. Entonces Juan, cuando encuentra a los miembros de esta iglesia, a los que le estaba escribiendo en la carta, ve la fe que hay en ellos y se alegra tanto finalmente que le escribe una carta de alegría. Y en aquel entonces, hermanos, escribir una carta de alegría pareciera no tener mucha relevancia. Es una carta, nomás es como un WhatsApp, muchos dirían. Pero no. En aquel entonces este tipo de cartas, las cartas de alegría, las cartas del gozo que ellos escribían, es lo que para hoy sería hacer una fiesta. Escribir una carta como segunda de Juan, escribir una carta como la carta de los filipenses, era algo más fiestero, algo más alegre, algo por lo que podría decir, hermano, qué bueno que estás viviendo la fe, yo quiero celebrar, te invito a mi casa, vamos a comer. Sería como eso. Miren el lazo que había generado Juan con aquella iglesia que se alegraba al punto de querer celebrar por esa fe. Juan quería celebrar esa fe. ¿Y saben por qué Juan quería celebrar esa fe? Porque Juan tomó lo que tenía que tomar de Jesús. Juan tomó el amor, Juan tomó el cariño por los otros. Juan tomó la entrega de Jesús por los otros. A diferencia de lo que nosotros muchas veces tomamos de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tomamos de Jesús? A veces tomamos la salvación de Jesús, pero de manera egoísta. Que muchas veces solo queremos vivir de manera personal. La salvación es personal, así que vivo para mí. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la salvación, si bien es cierto, es personal. Nadie está negando lo contrario, la salvación es personal, pero no para vivir egoístamente en tu casa, encerrado. La salvación es personal, pero para vivir en comunidad. La salvación es personal, pero para vivir en la iglesia, para vivir con los otros. No vivir aquí, en las cuatro paredes, sino para vivir en la iglesia. Y la iglesia no es este edificio. Este edificio se puede desarmar, se puede cambiar de lugar. La iglesia, hermanos, son ustedes. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo fui salvo de manera personal, pero para vivir comunitariamente. Y esto es completamente radical, porque generalmente nosotros pensamos de manera egoísta, pero Jesucristo pensó en el otro. Juan pensó en la iglesia. Juan pensó en el otro. ¿Se miran el cambio radical? En el Imperio Romano era todo completamente distinto. En el Imperio Romano tú vivías tu metro cuadrado, y si alguien se preocupaba por el otro era, pero ¿cómo podía hacer eso? Eso no puede pasar. Sin embargo, los cristianos hicieron algo completamente radical. Los cristianos de aquel entonces levantaron al caído. Los cristianos de aquel entonces ayudaban al necesitado. Los cristianos de aquel entonces aceptaban al extranjero. Los cristianos de aquel entonces eran capaces de vivir su fe en profundidad y no solamente cada domingo viniendo a la iglesia. Sí, venir a la iglesia es bueno, hermanos. El cuarto mandamiento, ¿cierto? El cuarto mandamiento de apartar el día, me refiero. Pero, hermanos, vivir en la iglesia significa vivir con el otro, preocuparte por el otro, amar al otro. Amar al otro. De hecho, Pablo dice directamente, todo esto hacerlo con todos, pero primeramente a los de la fe. Pero Juan no se queda solamente con tener una alegría con el otro. Veamos lo que dice el versículo 5 y 6, ¿cierto? Y ahora te ruego, señora, ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, ¿cierto, Derek? Este es el mandamiento, dice Derek. ¡Ay! Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Quiere predicar, parece? Bien ahí, futuro predicador. Juan les dice, ahora que me he alegrado contigo, quiero decirte, hermano, algo completamente nuevo. Aunque en realidad no es tan nuevo. Recordemos que Juan hace este tipo de círculos. Algo nuevo, pero no tan nuevo, sino algo que ya está siendo practicado por ustedes. Quiero entregarles este maravilloso mandamiento que hemos recibido desde la eternidad y para la eternidad. Quiero que recuerden este mandamiento
que es desde la eternidad y para la eternidad. Y este mandamiento es el amor. Este mandamiento es el amor. Juan entendía que muchos de ellos estaban haciendo lo que es bueno, porque estaban imitando el mandamiento del Padre, practicado por su Hijo Jesús en la tierra, practicado por los apóstoles en la tierra, y esto era un hecho. Las palabras del Padre estaban siendo practicadas por aquellos que estaban siguiendo y habían sido escogidos por el Señor. Entonces, la pregunta que se nos viene es, si muchos están haciendo esto, si muchos están practicando la verdad, entonces, ¿por qué Juan les repite que sigan el mandamiento que ya conocen? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple. Y no solamente por ser cargante, por cierto, que muchas veces uno pensaría, oye, qué cargante Juan de repetir tanto. La visión de Juan no es quedarse primero con que unos cuantos practiquen la verdad, sino que todos practiquen la verdad. Y así como muchos imitaron a los apóstoles, ahora ellos pueden ser una especie de modelo a seguir, imitando a Jesús, para que otros le sigan y hagan la voluntad de Dios. Esto, hermanos, rompe completamente con nuestra idea de iglesia. ¿Cuál es la forma clásica de hacer iglesia? Formar un grupito, ¿cierto? Ese grupito se aparta, ya, pero nos llevamos bien, ya, pero si los otros también están bien. Pero a veces, ¿qué pasa con estos grupos? Comienzan a haber discusiones. Los que son de iglesia antigua me van a entender esto. A veces, nosotros teniendo que ser luz del mundo, a veces el mundo muchas veces nos enseña a nosotros. Y eso es grave. Eso es grave. Por eso Juan les repite, les dice, yo no quiero que solamente un grupito ande viviendo en la luz. Yo quiero que toda la iglesia viva en la luz. Toda la iglesia viva en la luz. Vivan en la luz, hermanos. No importa tu edad, no importa si eres pequeño, no importa si eres adolescente, no importa si eres joven, adulto, anciano. Vive en la luz. Vive en el amor, dice Juan. Y lo segundo que es súper importante es que la Biblia misma nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. Se lo saben de memoria. El que esté firme, mire que no caiga. Porque agarrar vuelo y emocionarse y sentirse en las nubes, como que siempre voy a estar allá arriba y estoy caminando casi en la luna, es súper fácil. Es súper fácil sentirse bien con un momento de emoción. Oh, gracias Señor, yo te agradezco porque tú eres sumamente bueno y ando una semana maravillosa. Hermano, es súper fácil. Eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando el Señor quiere trabajar contigo tu carácter? ¿Qué pasa cuando el Señor comienza a trabajar con tu carácter, con tus luchas? Te comienzas a sentir agotado, agobiado, cansado, te comienzas a sentir sin ganas. Y es ahí cuando verdaderamente debo estar cimentado en Jesús. Entonces, o estoy en la roca eterna, donde cuando vengan los problemas, las tormentas, las dificultades, cuando venga todo, yo voy a estar cimentado en la roca o voy a estar cimentado en la arena para ser demolido. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Estás en el mandamiento de Dios o estás en el mandamiento del diablo? Juan hace este juego, ¿se acuerdan de esto? O eres de Dios o eres del diablo. Recordemos que Juan hace este paralelo entre Dios y el diablo, lo bueno y lo malo, porque para él no hay neutros, para él no hay medidas medias, sino que o eres de Dios o no lo eres. O eres de Dios o no lo eres. Hermano, para practicar el amor es necesaria la comunidad. Recordemos, y venimos diciendo esto hace rato cuando estudiamos la carta de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el nombre de la serie de sermones? Cimentados en Jesús. ¿Para qué? Para vivir en comunidad. Eso era lo que nosotros queríamos hacer, vivir en comunidad. Hermanos, si nosotros participamos cada semana, solo venimos a oír, pero no a participar verdaderamente, entonces es imposible que llevemos a cabo el mandamiento de Dios. Pero si ustedes buscan permanecer con su hermano en la fe, entonces sí podrán practicar el amor. Porque a diferencia de lo que nos puedan hacer pensar, el cristianismo es mucho más que una religión. Sí, quiero dejar claro, sí somos una religión, tenemos práctica religiosa. La Biblia dice que el que quiere vivir una religión
de tal manera tiene que hacer esto. Sí, somos una religión, tenemos prácticas. Pero más que una religión, nosotros somos una familia. Más que una religión, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Recordemos que aquí todos somos parte del cuerpo. ¿Ustedes creyeron en Jesús en algún momento? ¿Sí? ¿No? ¿Creyeron en Jesús en algún momento? Entonces ustedes son parte del cuerpo, hermanos. Ustedes son parte de esta familia y es necesario vivir con la familia. Es necesario alegrarse con la familia. No sea como yo, que me alejé de mi familia y me fui con mis amigos. Sea como Juan, que se alegra en la comunidad, que vive en la comunidad, que permanece en la comunidad, que se alegra por el otro, que ayuda al otro, que está con el otro, que permanece con el otro. Y por eso Juan le dice en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque al igual que los niños aprenden por imitación y repetición, Dios quiere que tú y yo imitemos el amor de su Hijo Jesús, practicando perfectamente hasta la muerte. Y Dios sabe que seguimos siendo imperfectos, hermanos. Aquí no te estoy diciendo, sé perfecto, porque es imposible. Aquí nadie puede ser perfecto. Pero el tema es que mientras estamos en Cristo y Jesús lleva nuestras cargas, nosotros debemos hacer esto. Repetición con ensayo y error, y de allí aprender. Ensayo y error y aprender. Ensayo y error y aprender. Repite las palabras y repite esto cuando andes por el camino. Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Cuando andes por el camino, cuando estés con tus hijos, cuando estés con tu esposa, cuando estés en todo momento, repite las palabras del Señor, porque solo así podremos vivir verdaderamente y correctamente en la comunidad de Dios. Solo así podremos vivir verdaderamente en la comunidad de Dios. Así como así como los niños imitan a sus padres, que nosotros podamos ser ejemplo para otros y que junto con Pablo podamos decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, hermanos, quiero que hagamos un pequeño ejercicio para ir finalizando ya. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que miremos el texto al revés, no con las letras al revés, sino que el texto al revés. Versículos 6, 5 y 4. El versículo 6 lo entendimos como la base de todo, ¿cierto? El amor. El amor es la base de todo. El versículo 5 es la respuesta al recibir amor. El versículo 4 es la consecuencia de recibir y entender el amor, que es el gozo que tiene uno por los otros. Ama a Dios. Ama a tu hermano y regocíjate por y con tu hermano. Hermanos, si ustedes tienen el amor de Dios y sus mandamientos como la base de todo, entonces amaremos al prójimo. Y primeramente a los de la fe, como decíamos recién. Y si amamos a esta familia del pacto de Dios, esa familia que fue salvada desde la eternidad y para la eternidad, entonces verdaderamente tendremos una familia con quien alegrarnos y gozarnos. Y es por eso que te quiero dejar con dos ideas para pensar y practicar. Primero, cuando algo sucede en la familia nuclear, ¿cierto? En tu familia, tal vez con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, hijas, o con los más cercanos, nos alegramos porque algo bueno pasó. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos a alegrarnos porque tu hermano en la fe está respirando? ¿Qué te parece si comenzamos a alegrarnos porque la Cata se sacó una buena nota en la universidad? ¿Qué les parece si nos alegramos en la familia del pacto porque seguimos creciendo en gracia y en sabiduría, a pesar y en medio de las circunstancias? ¿Qué les parece si nos alegramos, aunque sean cosas muy pequeñas, como que alguna persona que no venía hace mucho tiempo puede participar con nosotros? Pero así como Pablo le pedía a los filipenses que se alegraran, yo también les quiero decir a ustedes que se alegren en el Señor. Alegrémonos, porque Jesús resucitó por ti y por mí. Y lo segundo, hermanos, dijimos que debemos amarnos entre la familia del pacto, manteniéndonos firmes unos con otros, practicando el amor, ¿cierto? Por ello quiero desafiarte a ti. Quiero desafiarte a ti, hermano, hermana,
para que busquemos hacer lo bueno con nuestros hermanos, con la familia de la fe, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Que otros busquen imitarte a ti. Que otros busquen imitarte a ti y que vean a Jesús a través de ti. No con envidia o con jactancia, sino con humildad. Y un ejemplo práctico de esto, hermanos, es que podríamos llamar tal vez a los hermanos. Podrían escoger a alguien. Llamen a una persona, a una sola persona, y pregúntenle cómo está. ¿Necesita algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesita oración? ¿Necesita tal vez comida? ¿Necesita abrigo? ¿Necesita algo? ¿O sabes de alguien que sí lo necesita? Háganlo. Y se van a ir dando cuenta de cosas maravillosas que antes no se habían dado cuenta. Hermanos, háganlo. Eso es hermoso. A veces solamente con un simple saludo, una persona se alegra tanto que finalmente termina gozándose en el Señor. Amén. Así que bien, hermanos, les invito a vivir verdaderamente radical. Sea radical en Cristo y viva contracorriente para la gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, en este momento queremos acercarnos nuevamente a usted. Vemos, Señor, cómo las Escrituras nos muestra esta iglesia que avanza, que crece y que se alegran unos con otros. Nosotros queremos ser así, Señor. No porque ellos tengan algo bueno, sino porque lo bueno en ellos es Jesús en ellos. Y nosotros queremos tener a Jesús con nosotros. Que su Espíritu Santo se mueva con nosotros, Señor, por nosotros. Se mueva, Señor, de tal manera que podamos glorificarle a usted, alabarle a usted. Pero también para poder amar al prójimo, amar al necesitado, amar a la viuda, Señor, amar al anciano, amar a aquellas personas que lo necesitan y que necesitan ser amadas, Señor. Que podamos tener esa sensibilidad en nuestro corazón para glorificarle a usted como el único y sabio Dios. Pero también, como dice la Escritura, Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Le pido, Padre, que sea usted exaltado, no solamente en la iglesia cada domingo, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en todo cuanto hagamos, Señor, siempre pensando para la gloria de su nombre, siempre pensando, Señor, en la necesidad de aquellos, siempre pensando, Señor, en que Jesús nos salvó y no para nosotros, Señor, sino para ti, porque a tu nombre es dada toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro buen Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos vosotros desde ahora y para siempre.